Hola, buenas tardes. Damos inicio en un momentito, en cuanto se conecte Rebeca Carrasco. Hola. Sí, ya estamos. Y veloces. Se está conectando Rebeca Carrasco de Self Psicólogos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, buenas. ¿Nerviosa? Bueno, probando, sí, algo. Probando un poco, ¿no? A ver qué tal. Primer Seguro que, directo. seguro que muy bien. Qué bien que lo hagas conmigo. Te aviso que yo me pongo siempre un poquito nerviosa, ¿eh? Y luego ya Bueno, todos. en el momento que ya empiezo a hablar con vosotros, ya es como que me relajo. O sea que yo lo único que espero es que esto sirva de ayuda a muchas personas, que podamos aprender contigo y que lo disfrutes y que todos lo disfrutemos. Ya está. Bien. Que te voy a presentar y así vamos dando tiempo para que se conecten. Hola. Y bueno, tú eres Rebeca Carrasco, eres psicóloga general sanitaria y fundadora de Self Psicólogos, que es un gabinete de psicología que trabaja en Madrid, en Majadahonda, ¿vale? Eres especialista en clínica e intervención trauma, estás formada en psicoanálisis relacional, MDR, terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica y modelo de familia interna. Y además eres pionera en la terapia online, que ahora ya es tan necesaria muchas veces, ¿no? Y al Sí, mismo tiempo, voy un poco contracorriente. Antes del coronavirus trabajaba mucho online y, bueno, trabajaba también presencial, pero principalmente online, porque, bueno, tenía un niño pequeñito, ahora ya más mayor, y, y sí que es verdad que empecé a hacer mucho trabajo online cuando nadie quería el online. qué curioso. Y mira, ahora estamos todos en digital. Haciendo online. Bueno, pues bueno, nos vas a contar cosas interesantes sobre la autoexigencia y el perfeccionismo. Mm, yo lo que, o sea, si quieres empezamos ahí. Yo lo que creo es que todo es sano e insano dependiendo de los niveles que tengamos de autoexigencia y de perfeccionismo. No sé tú, como psicóloga y especialista, ¿cómo lo ves? Bueno, la palabra perfeccionismo, a mí lo que me viene, no creo que haya un perfeccionismo sano. A veces los psicólogos hablamos de perfeccionismo adaptativo para referirnos bueno, pues a seguir cumpliendo algunos objetivos, pero el problema del perfeccionismo es que lo que busca normalmente es la excelencia. Y claro, la excelencia no existe, no es posible, ¿no? Como decía Voltaire, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo diría más que es enemigo de lo posible. Ya. Sí, porque muchas veces el perfeccionismo o sea, lo perfecto es que es tan subjetivo y muchas Claro, veces lo tan utópico y perfecto, tan idealizado. claro, porque tiene que ver efectivamente con lo que tú dices. Cuando somos perfeccionistas tiene que ver mucho con la idealización, ¿no? Una persona muy perfeccionista tiene una especie de fantasía meta que no existe, porque lo perfecto no existe. Volvemos otra vez un poco a eso. El problema es que las personas cuando son muy perfeccionistas se generan unos ideales que creen que si los cumplen se van a sentir mejor y están todo el rato persiguiendo esos ideales, pero son inalcanzables, por lo cual siempre van a estar insatisfechos. Qué frustrante. Sí, es muy frustrante. Es que además es como alcanzar una meta que no existe, porque no existe Claro, ese lugar. Em, claro, muchas veces decimos,
Es que yo no soy perfeccionista, es que a mí me gusta hacer las cosas bien. Mm, ¿Dónde está la línea entre querer hacer las cosas bien y ese perfeccionismo? Porque hay veces que yo creo que la línea es finita. Claro, es verdad que la palabra perfeccionista a veces en la cultura tiene una connotación como que es algo bueno, ¿no? Pero una cosa es hacer las cosas bien, por ejemplo, si yo soy un artista, se me ocurre, ¿no? La típica obra inacabada del artista que nunca la acaba porque quiere que sea perfecta. Llega un momento en el que tienes que terminar. Entonces, la, la, la línea un poco está entre conseguir la excelencia o cumplir los objetivos. Si tú lo único que persigues es la excelencia, te va a ser muy difícil cumplir objetivos. Además, cuando tú lo que buscas un poco es cumplir la excelencia, lo que tienes es una especie de ilusión de control que tiene que ver con el miedo, ¿no? Las personas perfeccionistas por lo general suelen ser personas que en realidad son muy inseguras, necesitan controlar el exterior para tener una sensación de control. Qué interesante. Claro, porque con el perfeccionismo nos pensamos que podemos tenerlo todo bajo control. Realmente es eso, ¿no? Sí, pero o sea, hay cosas que podemos tener bajo control, ¿no? Pero no podemos tener el control sobre nuestro entorno. Por ejemplo, si tú vas en un coche, tú puedes controlar cómo va el coche, a no ser que tenga algún problema el coche, me refiero. Puedes controlar el volante y la dirección en la que vas, pero no puedes controlar las personas que están al lado, si el de adelante frena, si se cae una señal, todo eso no lo podemos controlar. Entonces, las personas perfeccionistas de algún modo también intentan controlar todo el entorno, ¿no? Sí, cosas que se escapan a nuestras manos. Claro. Yo es que te reconozco que soy un poquito perfeccionista. Eres un poquito perfeccionista. Un Bueno, poquito. fíjate qué curioso, ¿no? Que yo, cuando me has invitado a dar o bueno, hablar sobre el perfeccionismo y la autoexigencia en un principio, bueno, pues estaba leyendo algo de información y digo, bueno, me voy a preparar algo para seguir leyendo. Digo, claro, pero si estoy centrada en leer el texto, uno, voy a perder espontaneidad. Dos, no sé si voy a pensar mucho o voy a estar pendiente de leer y lo que hable tampoco va a tener mucho sentido a lo mejor, ¿no? Entonces, como era de perfeccionismo y autoexigencia, he dicho, bueno, voy a dejarme llevar, ¿no? Que es al final un poco lo que hay que hacer. Sí, Y vamos a ver cómo sale, vamos a jugar. es verdad. Interesante. Eh, es que yo también hago muchas lecturas de eso, ¿no? Yo, fíjate, como ya te dije, yo siempre me preparo preguntas, ¿vale? Pero luego muchas veces cuando hablo con vosotros, esas preguntas fluyen y se convierten en una conversación mucho más dinámica, ¿no? Que una pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿no? No es como una entrevista en papel, ¿no? Que no hay ese diálogo, ¿no? Y esa fluidez, ¿no? Que está todo ya escrito. Y, y, y- y yo como perfeccionista, yo siempre me las preparo como si no fuese a fluir la conversación, ¿sabes? Entonces, bueno, son pues cosas. Pero bueno, También un poco- si un perfeccionista del todo, a veces incluso lo que haría es no tener la entrevista, ¿no? Porque si yo ahora mismo me pongo muy nerviosa y, claro, quiero hacer una entrevista, digo, madre mía, lo va a ver un montón de gente. Además de que lo va a ver un montón de gente, se puede quedar grabado. Si no lo tengo preparado y no lo tengo pensado, puedo decir cosas que luego a lo mejor cuando las piense, digo, pues bueno, quería decir esto, pero a lo mejor lo que ¿no? Y te metes en esa dinámica, a lo mejor lo que me puede pasar si empiezo así es que termino por no hacerlo. El otro Claro. día, una conocida me decía que tenía una entrevista de trabajo y, bueno, pues estaba muy nerviosa, ¿no? Entonces,
claro, para entender un poco, voy a poner un ejemplo de lo que sería el perfeccionismo, ¿no? O esta persecución del ideal. Estaba muy nerviosa y lo que la ponía nerviosa, ella está preparada para esa entrevista de trabajo, no tiene ningún problema para poder hacer una entrevista de trabajo, pero claro, lo que a ella la ponía nerviosa era que no sabía cómo iba a ser la entrevista de trabajo. Al final, si tú no sabes cómo va a ser la entrevista de trabajo, lo que quiere decir es que no puedes controlar la situación, ¿no? Pierdes el control. Y todo eso la empezó a generar mucha angustia. Entonces, cuando yo lo que la decía un poco era, a lo mejor tenemos que aprender a lidiar, a tolerar un poquito la angustia, a que no controlamos todo. Ella todavía se sentía peor porque me decía, pues entonces es que no quiero ir a la entrevista de trabajo, ¿no? Si yo no lo logro, si yo no lo consigo, si yo no lo tengo controlado, prefiero no hacerlo. Y es un poco así como funciona cuando ya el perfeccionismo es muy patológico. Claro, porque al final te limita. Te limita mucho Y en en el muchos momento que te, aspectos. claro, y en el Pero momento que te vamos, limita, te puede generar como, te genera ansiedad, te genera malestar, te puede generar estrés, y otras cosas que pueden ser bastante más complicadas, ¿no? claro, y te puede dejar inactivo también, ¿no? El perfeccionismo. Fíjate, cuando te he dicho antes la frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno, yo la cambiaría por lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿no? Porque cuando tú buscas lo perfecto no hay posibilidad de conseguir lo perfecto. Lo que pasa que, bueno, a veces tenemos unas expectativas de logro muy altas y que además llevan todo el rato a la insatisfacción, porque son tan altas que no las vamos a conseguir nunca. Ahí a veces uno de los problemas que tenemos cuando nos creamos estos ideales o expectativas altas, uno de los problemas que tenemos es que además pensamos que los demás pueden conseguir eso, ¿no? Empezamos con las comparaciones con los demás y pensamos que los demás saben, que los demás pues pueden, que los demás, ellos sí pueden, ellos sí saben. Es como si ellos tuviesen algo que a nosotros nos falta, ¿no? Sí. Y empezamos a sentirnos como muy chiquititos. Claro. ¿No? Y en ese sentirnos chiquitito, todavía te vuelves como mucho más inseguro, mucho más controlador. Entonces necesitas, pues eso, tener muchas más cosas bajo control, saber muchas más cosas y al final terminas muy sufriente, muy Sí, sufriente. sí, sufriendo mucho. Además es un círculo vicioso, como tú dices, ¿no? Claro. Donde te quedas sin participar. Ayer también casualmente tenía una compañera que se había presentado unos exámenes y cuando la pregunté qué tal los exámenes, me dice, bueno, digo, ¿no has aprobado? Me dice, sí, sí, sí he aprobado, pero yo quería sacar dieces. Y digo, o sea, no es suficiente con aprobar, ¿no? Entonces, hay algo también que te pierdes ahí, porque si tú estás pendiente de sacar solo el 10 en el examen, te estás perdiendo el proceso de aprender y de lo interesante que es entender las cosas, el aprendizaje. No estás disfrutando porque estás centrado en sacar un 10. Si yo me centro en sacar un 10, lo que me va a pasar es que a lo mejor no estoy tan pendiente de, no sé, por ejemplo, yo cuando estudio una cosa que me gusta mucho es que cuando llego a un concepto, a veces me pierdo, voy buscando otros conceptos, ¿no? Un concepto te lleva a otro y es un proceso que si te gusta lo que estás estudiando es muy bonito. Si yo estoy centrada en sacar el 10, lo que voy a hacer es memorizar todo, ¿no? Entonces ahí pierdo muchas cosas, pierdo el proceso. Lo importante solo es la meta, no hay un camino. Claro, y yo creo que enlaza con lo que me has dicho al principio. O sea, bueno, lo que me has dicho al principio y lo que me acabas de repetir, lo de lo perfecto es enemigo de lo posible, porque en el momento que intentamos conseguir ese 10, ¿vale? Que es lo máximo, nos perdemos la posibilidad de lo que tú dices, encontrarnos con otras cosas que también nos pueden satisfacer un montón y podemos disfrutarlas mucho
Y, y es eso, al final, que no entramos en ese círculo vicioso de intentar siempre alcanzar una meta que es utópica, que es irrealista e idealizada completamente. Claro, es una fantasía normalmente. Qué interesante. Yo me he apuntado a tu frase, la de lo posible, lo perfecto es enemigo de lo posible. Me gusta mucho. Me la voy a poner Bueno, en un post. en realidad es de Voltaire. No, pero tú has hecho, no, pero la que tú has dicho es de Ah, Voltaire, bueno, de lo posible, sí, de lo posible. pero la de lo Pues sí, posible es tuya. también te digo, Aurora, que posiblemente sea mía, posiblemente la haya construido de algunas que he oído, ¿no? Que al final las ideas no se sabe de dónde vienen. Bueno, pero como a mí tú me la has dicho, yo digo que es tuya y yo me la pongo en un post-it en el espejo del cuarto de Sí, baño. yo a veces se la digo mucho, en consulta la utilizo mucho, ¿no? Creo que es una frase que además nos deberíamos apuntar todos. Mira, me viene una frase que que a mí me da un poquito de coraje, que es la de más más vale hecho que perfecto. Sí, ¿Vale? es parecida, ¿no? Sí, yo reconozco que a mí no me vale esa frase. Bueno, aquí podríamos empezar a ver, a revisar un poco creencias, idealizaciones, ideales, ¿no? Claro, entiendo, creo que entiendo lo que dices, ¿no? Hay una parte de ti que le asusta el pensar que te conformas, ¿no? Y me refiero, el hacer las cosas mal, pero no tiene por qué ser o las hago perfectas o las hago mal, ¿no? Se puede conseguir una tarea bien hecha sin necesidad de estar buscando la excelencia, entre otras cosas porque te vas a agotar buscando la Sí, excelencia. exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que es eso que yo con esa frase yo digo, sí, pero vamos a hacerlo bien, porque ya que lo haces, pues hazlo Claro, bien. pero ahí respondes a la pregunta que me hacías, ¿dónde está la línea entre el perfeccionismo y hacer las cosas bien? Pues es que no es lo mismo que una cosa sea excelente a que una cosa sea suficiente. Mira, así hablando de esto, me he acordado del concepto de un psicoanalista que se llama Winnicott, que creó el concepto mamá suficientemente buena. Y a mí me encanta ese concepto. Y como mamá también me ayudó a tranquilizarme mucho, ¿no? Cuando lo escuché, porque al final un niño no necesita una madre perfecta, porque una mamá perfecta quiere un niño perfecto. Un niño necesita una mamá suficientemente buena, ¿no? Una mamá que a veces falla, que a veces no, pero que cumple lo que tiene que cumplir. Claro. Pero no una mamá de 10, porque además una mamá de 10, imagínate lo que pone en el niño una mamá de 10. Es que además, yo me imagino un niño para qué quiere una mamá 10 y qué es una mamá 10 para un niño, porque probablemente una mamá 10 para un niño sea la que te deja comer chocolate y la que juega todo el tiempo contigo. Bueno, a lo mejor juega todo el rato contigo lo de chocolate, no lo sé si todas las mamás, ¿no? Ahí se cogerían el libro de la mesilla y dirían, esto está bien, esto está mal, ¿no? Es como todo muy rígido, no hay espacio para lo espontáneo. Claro. No, pero digo a los ojos del niño. Claro, Para, los ojos del para un niño. niño una mamá 10 es la que te permite hacer todo y la que está todo el rato jugando. O sea, el Claro, niño sí, a quiere los jugar ojos del todo el niño sería tiempo. todo lo contrario de lo que sería la mamá, claro. Bueno, ¿cuándo crees tú que se convierte el perfeccionismo en un problema? En un problema en el que había que ir a un psicólogo, a un terapeuta, o que bueno, que la persona debería replantearse esa excelencia, esa meta idealizada. En mi opinión, el perfeccionismo siempre es un problema, Aurora, ¿no? Porque los ideales son tan altos y tan desmesurados que intentar llegar a ellos y no conseguirlos, a veces lo que nos provoca es que nos autocastigamos, ¿no? Y a veces tenemos un discurso muy machacón y muy duro con nosotros mismos. Cuando tú te pones ideales muy altos o muy desmesurados, el discurso que viene después cuando no cumples esos ideales que tú crees que puedes cumplir, pero
no lo puedes cumplir no porque no valgas, que es lo que nos empezamos a decir, no valgo, soy inútil, y todo este discurso. No lo cumples porque no lo valgas. No lo cumples porque eres humano y no eres perfecto, ¿no? Porque los ideales que estamos poniendo son desmesurados y no los vas a cumplir ni tú ni nadie. Entonces, ahí empieza a ser un problema porque nos generamos un discurso que es muy machacón. Yo lo llamo el sádico, ¿no? En consulta a veces bromeo con los pacientes, bueno, pues para también, porque todos nos pasa esto a veces en algunas cosas, todos podemos ser perfeccionistas en pequeñas cosas, el problema es cuando se lleva a todo, ¿no? Porque el perfeccionismo va a todo en la vida. Entonces hay una especie de sádico ahí, machacón, que saca un látigo y empieza, que no vales, que es que lo haces mal, que tú no sirves, ¿no? Y claro, todo eso genera mucha ansiedad y también genera mucha inseguridad, ¿no? Y esto es el círculo vicioso al que hacíamos referencia antes, que al final incluso te sientes tan insatisfecho e inútil que puedes dejar de hacer cosas. Si yo, por ejemplo, y como sé que aquí me voy a poner nerviosa porque hay gente escuchando, la otra opción es no hacerlo, ¿no? Y empezar a decir, y ahí me machaco, ahí ya voy a empezar a machacarme. Claro. Sería un poco ahí. Aún así es verdad que la cultura nuestra alienta bastante a ser perfeccionista, ¿no? Hoy en día la cultura parece que está todo el rato empujando a ser perfeccionista como si fuese algo positivo y al final es una ilusión de control. El perfeccionismo es una ilusión de control. Y el control tiene que ver con el miedo también. O sea, te pongo el ejemplo del coche otra vez, sí que es necesario tener cierto control en nuestra vida, pero no podemos controlar al resto. Claro. Sí, ¿no? Y que en la vida suceden cosas, que no todo está definido y no podemos saber lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. ¿Sabes lo que me venía cuando te estaba escuchando? Que cuando hablabas de la comparación y es que siempre tendemos a compararnos eh, con lo que, mm, ¿sabes? Como con los máximos, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, quiero ser futbolista. Es que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Claro, pero, jo, es que Cristiano Ronaldo es que es tan bueno y, claro, es que qué suerte tiene, ¿no? ¿Sabes? Ya, pero también hay muchas veces que dices, jo, pero tú te estás comparando con una persona que probablemente no tenga nada que ver, porque yo físicamente no tengo nada que ver con Cristiano Ronaldo, yo no he entrenado toda mi vida, ni estoy haciendo un sacrificio ni un esfuerzo para ser un futbolista de élite como lo es él, ¿no? Y muchas veces tendemos a compararnos sin ver lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás. No sé si tú estás de acuerdo o... Claro, eso que dices es muy interesante, ¿no? Porque a veces otra vez tenemos la sensación de que, por ejemplo, el típico ejemplo así más cotidiano en el que todos nos podemos ver reflejados es en, hay personas que tienen una capacidad excepcional, ¿vale? Pero es excepcional, no todo el mundo. Entonces, hay a veces que cuando somos estudiantes hay personas que sacan notas altas y tú no ves el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Es como, jo, es que yo llevo toda la tarde estudiando y no se me ha quedado. Bueno, es que a lo mejor él lleva 7 días más y no lo sabemos, ¿no? Pero entonces empezamos con yo no valgo, yo no sirvo, yo soy tonto. Obviamente todos hemos tenido en clase personas bueno, que son fuera de serie, pues un futbolista lo es atléticamente, hay personas que se les da mejor las matemáticas, cada uno tenemos como ciertas cosas que se nos dan mejor, ¿no? Pero en lo que somos todos, más o menos, dentro de nuestras capacidades, todos tenemos que esforzarnos para conseguir las cosas por norma general, salvo que tengas un regalo, que no, que se dice. Claro. Incluso los regalos se pueden Incluso destruir. los regalos, claro, imagino que Nadal juega mucho, o sea, que no es una cosa que, que, que es así porque sí. Claro. Tiene un esfuerzo que tú no lo ves y que es todos Claro. los días, ¿no? Em,
¿Cuáles dirías tú que son las primeras señales del perfeccionismo? No diría que hay unas primeras señales, porque creo que es una dinámica que se establece por lo general bastante pronto. Y bueno, pues sí que hay algunas señales o distintas señales como que no celebrar los éxitos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, si tú estás empeñado a sacar un 10, no, no lo celebras, porque tú lo que quieres, si sacas un 9 no vas a celebrarlo, pero en realidad, si lo piensas, si tú sacas un 9 y lo que querías es un 10 y te pones triste, el 10 no existe. No sé si me entiendes. Es un ideal que no existe, el 10 no existe, has sacado un 9, entonces no lo celebras o ven todos los errores como un fracaso. Aquí hay otra frase que me gustó mucho el otro día que decía, lo que no fallo, donde no fallo aprendo. Me encantó, me pareció muy buena, ¿no? También es verdad que otras señales que, bueno, no solo son los perfeccionistas, no son solo exigentes con ellos mismos, sino que también lo son con los demás, ¿no? Entonces, esto les trae problemas como no poder delegar, eh, se sobrecargan porque no quieren que los demás hagan las tareas. Hay algo que, por ejemplo, un ejemplo que se escucha mucho es a lo mejor una mujer que es muy trabajadora o tiene mucho trabajo fuera de casa y no, yo no quiero que me ayude nadie porque no lo hace como yo, Es verdad. ¿no? Entonces, pues tiene la casa, tiene el trabajo, tiene todo. Entonces no suelen delegar mucho. También pasa con las mamás a veces, ¿no? Que quiere que el papá la ayude, pero cuando el papá la ayuda es como, bueno, pero así no le des esto así, no hagas lo otro así, ¿no? Tiene que ser a nuestra forma. Eso nos Sí, pasa también en la elección de pareja, ¿no? Si somos muy perfeccionistas, que al final es como si quisieses que todo el mundo fuese un clon tuyo. Mi pareja tiene que ser como yo, hacer las cosas como yo, mis amigos tienen que ser como yo y, bueno, puede ser un poco aburrido si todos fuesen como tú, ¿no? sí, Y luego otra cosa que les pasa, porque claro, al final nuestra condición de ser humano nos hace imperfectos, ¿no? Y una persona que es muy perfeccionista, una de las cosas que va a hacer es intentar esconder lo que él considera o ella una imperfección, que al final es parte de ser humano, ¿no? Si no fuésemos, si fuésemos perfectos seríamos robots, no seríamos humanos. claro. Em, bueno, o sea, tenía aquí apuntado cuáles son las ventajas de ser perfeccionista. Ninguna, porque es un camino muy duro. Pero, pero ¿cuál es el camino? O sea, claro, ahí estaría, ya podríamos hablar, si quieres, de autoexigencia, ¿no? Porque yo entiendo que es positivo autoexigirse sin flagelarse y sin llegar a esa meta inalcanzable del perfeccionista, ¿no? Mm, Claro, la palabra autoexigencia, a mí la palabra exigencia me parece muy exigente, ¿no? Partiendo ya de esa palabra, ¿no? La palabra no sé para ti qué connota, no la he buscado a ver exactamente cómo se define en la RAE la palabra exigencia, pero a mí lo que me denota, ¿no? Es algo muy exigente, no es algo que, que fluya, me suena algo rígido, ¿no? La palabra exigencia. Entonces, hay la sí, autoexigencia es como el camino para cumplir metas, ¿no? Tenemos el perfeccionismo que por un lado son las metas muy altas y la autoexigencia sería un poco el que hacemos para cumplir esas metas que nos ponemos. Pero para mí la autoexigencia tampoco es algo que obviamente todos nos tenemos que exigir, pero una cosa es esforzarse o hacer cosas y otra cosa es exigirse, ¿no? No es lo mismo que tú le pidas a tu amigo o a tu pareja ayuda con algo a que tú le exijas algo. Seguramente esa persona no se lo tome igual, sí, vale, ¿no? sí. Me, me, me ayuda.
o sea, lo que me dices me gusta y yo creo que te ayuda, me ayuda. Bueno, y estaría bien que nos ayudaran a todos un poco, porque eso es otra cosa que yo a menudo intento usar en consulta, ¿no? Como, fíjate, que nosotros nos podemos autoexigir, pero cuando tú piensas y yo te digo, Aurora, exígeme algo, ¿cómo te sientes? No Claro, muy bien. claro. Entonces, al final hay una parte en la que estaría bien que nos empezásemos a tratar un poco como trataríamos a los demás, ¿no? Porque conmigo puedo usar la palabra autoexigencia y con los demás no puedo, ¿no? Porque con los demás quizás a lo mejor estás siendo más compasiva, porque no puedes ser tú compasiva contigo misma, porque te tienes que exigir, porque no te pides, porque no te das espacio. Eso es lo que me ha gustado de la puntualización que has hecho. Porque igual que no me gusta exigirle a los demás y tampoco me gusta que los demás me exijan algo, ¿vale? ¿Por qué nos autoexigimos a nosotros mismos, no? O sea, mira, me viene, bueno, aparte de que lo que tú has dicho, ¿no? De que la exigencia es como algo encorsetado y rígido, me viene un poco el usar con nosotros mismos un poquito la compasión, ¿vale? Y que muchas veces conseguimos más de nosotros mismos. Yo hablo por mi experiencia, ¿vale? Consigo más de mí misma con la compasión y con la amabilidad que fustigándome. Porque cuando me fustigo, claro, cuando me exijo a mí misma, al final es doloroso. Claro, pero cuando estás acostumbrada a fustigarte toda la vida o a tener este mensaje interno que muy a menudo cogemos del exterior, ¿no? De cualquier sitio y lo hacemos nuestro, es muy fácil, es muy difícil ser compasivo y volver a aprender a ser compasivo con uno mismo, ¿no? Hay personas que te dicen, ya, bueno, claro, pero es que tú me estás diciendo que yo no me doy con el látigo, pero es que si no me doy con el látigo no hago las cosas. Y se les puede preguntar, ¿cómo lo sabes? Si nunca has hecho las cosas sin un látigo, ¿cómo Claro. sabes que no las harías, no? Es cuestión de probar. Lo que pasa que es eso, que cambiar ese diálogo interno y esa forma de tratarnos, pues es un ejercicio, un Claro, hábito que hay que ir, o sea, que hay que ir cambiando poquito a poco, claro. Si todo el tiempo te estás hablando de una determinada manera, el hecho de bajar un poquito esa autoexigencia requiere un esfuerzo y una conciencia, ¿no? Del diálogo que mantienes contigo mismo. claro, hay que reaprender un poco, ¿no? A tratarse bien, porque además, igual que en general sacamos más cosas de nuestra pareja si se las pedimos bien que mal, salvo que haya pues otros problemas que habría que ver que son distintos a lo que estamos hablando, pues lo mismo con nosotros, ¿no? El reaprender a tratarnos bien y a lo mejor así nos damos cuenta también de que funcionamos mejor, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene son los opositores, ¿no? Que a veces no descansan y están todo el rato. Al final, claro que necesitan muchas horas, pero eso no quiere decir que tú estés con el látigo vayas a ser más productivo. Posiblemente si descansas y te das un paseo, vas a permitir que tu cuerpo se relaje un poco y a lo mejor el conocimiento te va a entrar mejor. Claro. A colación de lo que estás diciendo, de los opositores, también me viene en los equipos de trabajo, cuando tienes un jefe o- o un compañero que está todo el tiempo, ¿sabes?, presionándote para que le des los documentos con lo que se trabaje a una determinada velocidad y demás, que eso lo único que genera es un estrés horroroso y al final la persona deja de ser productiva Claro. porque le funden los plomos, claro. Sí, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando estamos vigilados todo el rato, ¿no?
para cumplir las demandas de los demás, que al final estás más pendiente de hacer el trabajo, o sea, de cumplir las expectativas de los demás, o en este caso el jefe exigente, que centrado en el trabajo, que sería lo ideal, porque si tú estás centrado en el trabajo o estás centrado en lo que estás haciendo, no estás pensando en si se va a pensar que lo estás haciendo mal, que lo estás haciendo bien, ¿no? Una persona muy exigente como ese jefe, lo que te genera es mucho estrés. Claro. Em, ¿tú le ves, qué relación le ves a la autoexigencia y al perfeccionismo? ¿O crees que Le son... veo en la relación lo que te decía un poco antes, ¿no? Que la autoexigencia es más una exigencia por llegar a un sitio, mientras que el perfeccionismo es creer que hay un sitio ideal al que llegar, ¿no? La autoexigencia, Aurora, es algo que haces contigo. El perfeccionismo suele ser con la vida en general. Si yo soy una perfeccionista, voy a pedir que todo sea perfecto y eso es muy difícil, voy a estar muy frustrada. Claro. Lo que pasa es que yo creo que... Entonces, mira, es que se me ocurre, o sea, sadismo total, ¿vale? Se me Sí, bueno, ocurre, algo hay, algo hay. mira, realmente la autoexigencia sería, puede llegar a ser el perfeccionismo extremo hacia uno mismo, con lo cual Claro, sería también igual de nocivo, igual de perjudicial, ¿no? claro, es el camino para llegar a, si yo tengo un ideal de que quiero ser, no lo sé, por ejemplo, quiero ser pues futbolista, voy a exigirme jugar todo el día, hacer ciertas cosas todo el día, voy a dejar de hacer cosas, eso sería la autoexigencia para llegar a ese ideal de perfeccionismo, ¿no? De ser pues un futbolista famoso, no entiendo mucho de fútbol, la verdad. No sé, Tenía yo que haber puesto otro solamente te he ejemplo. dicho Cristiano Ronaldo y no se me ocurre ningún otro. O sea, Tenía que haber puesto otro ejemplo, pero bueno, creo que se entiende. Para los sí. que entendáis de fútbol, pues imaginaros al mejor futbolista que hay ahora. Messi y Cristiano Ronaldo, es que son los dos únicos que Eso me no vienen falla, a la ¿no? cabeza. Yo es que ya soy más mayor y me viene a la cabeza Maradona, no sé por qué. Creo que es la edad. Que, bueno, ¿qué relación crees que puede tener la autoexigencia y el perfeccionismo con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, con las fobias? Bueno, creo que lo separaría un poco. Por un lado pondría Espera, que se me ha abierto una ventana, Aurora, y no sé cómo cerrarla. Con la tecnología soy un poco... Vale. ¿Me preguntabas qué relación tenía? La autoexigencia y el perfeccionismo con, bueno, pues con situaciones pues un poquito duritas para las personas que pueden ser el estrés, la ansiedad, la depresión, las fobias. Claro. Por un lado, sí que el perfeccionismo puede, o sea, genera mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? Porque al final las expectativas que nos ponemos, pues son inalcanzables y otra vez entramos en la autoexigencia para intentar alcanzar esas metas que no vamos a poder cumplir. En cuanto a lo de las fobias, la fobia que pensaría sería la fobia social, pero sí que podría estar relacionada con el miedo de algunas personas a exponerse, pero no siempre tiene que haber debajo un perfeccionista, ¿no? El miedo al escrutinio de los demás o a lo que los demás piensen de ti puede venir también derivado de otras cosas que a lo mejor no tienen que ver tanto con el perfeccionismo. Sí que puede ser pues miedo al rechazo, inseguridad, baja Claro, puede haber autoestima. muchas cosas, ¿no? O sea, sí que muchos autores coinciden en que el principal problema de la fobia social sería la exposición por miedo a no hacerlo bien, pero bueno, no siempre esos miedos están relacionados con el perfeccionismo, Ujú. porque además hay a veces que
no está relacionado con el perfeccionismo porque esa misma tarea, si tú la haces solo en tu casa, sí que la haces. Entonces ya hay otras cosas también que se ponen en Claro, juego ahí. claro. Eh, yo te voy a pedir, llevamos 40 minutos, que se me está haciendo muy corto, también te lo digo. Bueno, me alegro, porque al principio estaba bastante nerviosa. Pues Primero he dicho no, y luego, según me lo ha preguntado al rato, he dicho, bueno, a lo mejor sí que estoy más nerviosa de lo que pensaba. pero yo creo que es normal, o sea, Sí, es el claro, primer no, no me voy a directo. flagelar. Porque estamos hablando además de autoexigencia y perfeccionismo y yo creo que hay que permitirse un poco, ¿no? Bueno, al- pues claro que estoy nerviosa, ¿cómo no voy a estar nerviosa? claro, Quiero quedar bien, que todo el mundo diga, uy, qué entretenido, qué maravilloso, pero claro, cumpliré las expectativas para algunos y para otros, ¿no? Pero yo me tengo que hacer cargo de las mías. claro. Mira, por aquí dicen, por aquí están diciendo varios comentarios, también han hablado del control, de la inseguridad, y mira, por aquí Sandra dice que interesante. Gracias, ¿El Sandra. qué? ¿El que nos pongamos nerviosas antes del directo? Y durante, ¿no? Aurora. Que yo te voy a pedir si nos puedes dar alguna herramienta, algún ejercicio que podamos hacer un poco para esa autoexigencia, para ese querer alcanzar metas idealizadas y demás, para qué podemos hacer, ¿no? Bueno, Sobre todo con el perfeccionismo a lo mejor, bueno, pues yo sí, creo yo que creo es, que con el perfeccionismo se puede hacer mucho trabajo. Obviamente yo te voy a decir que hagas terapia porque para mí es la herramienta que mejor he tenido, para mí, y la que mejor puedo utilizar, ¿no? Pero bueno, así un poco así, más genérico y dando algunas pautas que creo que nos vienen bien a todos, es revisar un poquito las expectativas, ¿no? Que podamos revisar las expectativas que tenemos y porque a veces las expectativas que tenemos hay que revisar de dónde vienen, cómo se han generado y si son nuestras, ¿no? Porque a veces estamos un poco como cumpliendo unas expectativas que los demás, que creemos que los demás esperan de nosotros, o expectativas que creemos que les va a gustar. Entonces, ¿dónde quiero llegar yo? ¿Qué cosas quiero hacer yo? ¿No? Y dejar un poco de intentar ser lo que los demás esperan que sea o lo que me han dicho que tengo que ser, porque todo esto se construye un poco con mensajes, por ejemplo. Ahora mismo estamos en una sociedad en la que la cultura, la sociedad te pide tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Nos piden pues tener un trabajo de éxito, tener un cuerpo perfecto, ser un súper amigo, no sé, o sea, solo de pensarlo me cansa, ¿no? Toda la exigencia que hay, ¿no? Y todos estos mensajes, pues ¿qué quieres tú? ¿Cuáles son tus metas? Y cuáles puedes conseguir y cuáles no? Porque si yo soy este vaso de agua, tengo esta cantidad de líquido y es mi energía, yo esa energía la tengo para conseguir ciertas cosas. Si quiero conseguir todo, me va a faltar agua, ¿no? Porque cojo un poquito de agua para estudiar, un poquito de agua para ser la mujer perfecta, un poquito de agua para tener el cuerpo perfecto, otro poquito para ser la mejor amiga del mundo, otro poquito para ser la mejor trabajadora. Y a lo mejor cuando quiero disfrutar me he quedado sin agua, ¿no? Y para mí, para otras cosas que me gustan, para entonces un poco pues, revisar qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Y saber diferenciar si las metas son nuestras, son de los demás, las queremos porque a nosotros nos gusta, las queremos porque queremos que alguien nos reconozca. Y ahí vuelvo un poco a lo que me decías al principio, que yo sí que creo que el esfuerzo siempre debe de ser alentado, ¿no? Pero con las cosas que deseamos y con las que son realistas. Y bueno, no vivir las equivocaciones como un fracaso sería otra cosa a trabajar, ¿no? Un perfeccionista
no vive cuando se equivoca como que aprende, sino que lo vive como que se ha equivocado. Y en cuanto a la exigencia, voy a beber un poquito de agua. Y en cuanto a la exigencia, un poquito lo que diría es empezar a escuchar un poco cuál es nuestro potencial, cuáles son nuestras pasiones y dejar de escuchar esas voces de tienes que hacer, deberías, ¿no? Empezar a no hacerlas tanto caso, por lo menos, y a escuchar más pues la voz compasiva de la que hablamos antes, y si no la encontramos, pues intentar trabajarla para que empiece a estar con nosotros. Se me ocurren preguntas como ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy cerca de lo que yo quiero? ¿Estoy cerca de lo que esperan los demás? ¿Disfruto cuando hago esto? Hay un ejemplo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho escribir. Últimamente escribo menos, pero siempre me ha gustado mucho la escritura creativa, ¿no? Y creo que hay dos tipos bueno, hay muchos más seguramente, pero por simplificar un poco yo pondría dos tipos de personas. Las personas que les gusta escribir un libro por la fama del libro y que les gusta escribir un libro porque les gusta disfrutar del proceso, ¿no? Entonces, ¿realmente te gusta escribir o lo que quieres es el éxito de lo que supone ser un escritor? Claro. Lo que pasa que, ponte que la respuesta es, me gusta escribir, pero quiero tener éxito como escritor. Bueno, pero entonces ahí ya sí que estás disfrutando el camino de escribir, ¿no? El éxito puede venir, Aurora, o no puede venir. Lo que Claro, no podemos creer es que el éxito va a venir seguro, porque entonces lo vamos a pasar muy mal. Claro que si te gusta escribir, escribe y tienes que intentar perseguir esa meta. Pero puedes conseguirlo o no conseguirlo, pero si no lo consigues, a veces va a ser porque no se te da bien escribir, pero a veces va a ser porque eres muy buen escritor, pero no ha coincidido, porque hoy en día puedes también llegar a poder, bueno, hoy en día es más fácil publicarse, pero me refiero que a veces el camino hay como muchas cosas, muchos escritores y hacerse hueco en todo eso, no es que tú no valgas o seas mediocre, como están diciendo alguien, ha comentado por ahí, ¿no? Tiene que sí, ver con que somos muchos. claro. Aquí lo que dicen es, da miedo caer en la mediocridad y hay que hacerlo para uno, no para los demás. Claro, Claro. Bueno, ese busca. sería otro tema que se podría hablar, qué es ser mediocre. Claro, habría que definir ahí qué es para cada uno ser mediocre, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mediocre? ¿O qué connotación tiene para ti la palabra mediocre? Mediocre nos referimos a normalidad, a qué es ser mediocre. ¿Entre cuántos millones de personas somos ahora en la Tierra? No sé cuántos somos. Creo que muchos somos mediocres, Sí, porque es muy difícil no ser mediocre cuando somos tanta gente, ¿no? O sea, tendremos algunas habilidades o algunas cosas. O sea, mediocres dentro de que todos somos individuales y especiales con nuestras cosas, pero cuando somos nosotros, otra vez, si somos perfeccionistas, no sé si estamos muy en nosotros o estamos más en el control. claro. Mira, hace años es que me ha venido, había un anuncio, ¿no? De las top model, que por aquel entonces eran Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Y claro, todos decían, o sea, había un anuncio o un mensaje, ¿no? Que decía, son 5 personas, ¿vale? Y son las más guapas, las perfectas, las que tienen las medidas ejemplares y las que pero la mayor parte de la población ni tiene las medidas esas, ni tiene, ¿sabes? Ni tiene ese prototipo físico ni nada por el estilo. Entonces, ¿quiénes son los raros? ¿Quiénes son los diferentes? ¿Sabes? Que Claro, realmente, pues.
Pero también habrá chicas que sí que las tengan esas medidas, que a lo mejor no, pero no han llegado a ese concurso. Y a veces no porque no quieran, sino porque no han llegado, porque no han podido, porque a ese concurso ¿cuántos llegan? ¿No? No pueden entrevistar, ver a todas las chicas del mundo. Claro, Entonces, es un poco, yo creo que lo importante es poner un poco de realidad también en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, con el Instagram, yo me he dado cuenta con Instagram y en consultas se habla mucho de Instagram, curiosamente, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que todo el mundo quiere llegar no sé cuántos seguidores están ahora de moda, porque yo no entiendo cuántos seguidores voy a tener, porque no entiendo mucho de Instagram, pero yo conozco personas que son súper interesantes, pero a lo mejor no tienen esa chispa que hace que entre en el algoritmo. No quiere decir que ya no sean interesantes o que no valgan. O hay personas que no están en Instagram, yo me tiraría todo el día escuchándolas, porque me parece maravilloso escucharlas, algunas personas, ¿no? ¿Son mediocres? No lo sé. Para mí son especiales, muchas. Me refiero que ¿dónde ponemos nuestras expectativas? Obviamente, a tener, yo no sé cómo funciona Instagram, pero es un poco como lo de los modelos, lo de las modelos. Mis universos solo puede haber una. Y no quiere decir que sea la chica más guapa del mundo. Para esa revista, en ese concurso, entre las que han participado, lo es. Pero seguro que hay un montón de mujeres que las miras y te quedas, ¿no? Estupefacto de la belleza que tienen. claro. Y no han llegado ahí, o bien porque no están en ese camino, o bien porque han intentado llegar a ese camino y no han podido por diferentes motivos, pero no por eso son menos guapas. Claro. Qué interesante. Llevamos 51 minutos. Yo para terminar, sí que me gustaría que me dijeses, bueno, por supuesto decirle a todo el mundo que sí, que tú eres psicóloga, que pueden contar contigo para individualmente, pues eso, ir de tu mano y que les acompañes a superar lo que necesiten. Pero me gustaría preguntarte si tienes algún curso, alguna formación o algún proyecto entre manos y demás para conocerlo y que nos Bueno, cuentes. ahora mismo estamos intentando retomar otra vez, porque online es verdad que no estamos haciendo grupos online, pero sí que presencialmente estamos intentando retomar otra vez los talleres. Lo que pasa es que con el tema de COVID sí que hemos tenido dificultades de espacio, porque bueno, pues antes nos podíamos apelotonar un poco todos y estar juntitos. Y ahora mismo pues necesitaríamos un sitio muy grande para poder volver a los talleres, pero sí que estamos preparando otra vez el poder hacer talleres pequeñitos sobre autoexigencia, sobre relaciones tóxicas, y también pues tenemos una escuela de padres para ayudar a los papás en la crianza, porque a veces tienen muchas dificultades, no para que vengan los niños, sino para que vengan los papás con las dificultades que puedan tener y ser asesorados. Y eso es un poco el proyecto que estamos haciendo, porque en Majadahonda, antes trabajaba en Madrid, en Majadahonda llevo muy poquito, llevo desde que pasó lo del COVID. Y bueno, pues he movido a mis compañeras a Majadahonda, aunque algunas no son de la zona. Bueno, la verdad es que estamos muy a gusto y estamos haciendo un montón de proyectos, pues eso, queríamos empezar a volver a retomar los grupos terapéuticos. Y bueno, pero poco a poco porque con todo no podemos. Ya. Em, claro que no podemos con todo, Ahí porque hay otro tema, la sobrecarga, ¿no? El poder con todo. pues me parece súper interesante y lo de la escuela de padres para la crianza me parece también un proyecto muy bonito. Y bueno, y estamos encantados de que vengan padres perfeccionistas para ayudarles a estar más tranquilos. Claro, a relajarse, ¿no? Que Sí, los niños no vienen sí, con porque manual de sufren instrucciones. mucho. Sí, claro, claro. Y además, o sea, lo puedo entender perfectamente, porque claro, si eres perfeccionista y necesitas controlar lo que le sucede al niño las 24 horas del día,
bueno, al niño, a Aurora y a veces a la pareja, ¿no? Porque quieres que la pareja no haga, no desee, no piense, no... O sea, genera mucho sufrimiento, ¿no? Claro, qué bueno. Pues, ¿quieres decir algo o algún mensaje lanzar para que quede aquí Pues nada, grabado? que sigáis aprendiendo, fracasando y aprendiendo, porque es la forma, ensayo y error, me refiero, Sí. que los fracasos son ensayos y casi también es como se evoluciona, ¿no? Que a veces también les cuento a mis pacientes el ejemplo de la Viagra, ¿no? Que era una pastilla que se había hecho para el corazón y por el camino se dieron cuenta de que, bueno, de que ayudaba en otras cosas, ¿no? Y si no se hubiesen equivocado, pues no habría un montón de gente teniendo relaciones sexuales con cierta edad y Claro, disfrutando de otras cosas. Entonces, las equivocaciones, pues pueden ser a veces un nuevo camino. claro, qué interesante. Muchas gracias a todos. Aurora, gracias por invitarme. Ha sido muy agradable hablar contigo. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y te agradezco mucho que te hayas atrevido a tu primer directo conmigo. Yo te lo agradezco de corazón y muchas gracias por todo lo que nos has contado. A mí me sirve y yo creo que por aquí lanzan corazoncitos que van subiendo. Eso significa que les ha gustado y yo me alegro un montón. Mira, por aquí dice Ole, Sandra, muchas Gracias, gracias, Sandra. Sandra. Y nada, pues yo encantada de verdad de tenerte aquí conmigo y de que nos hayas contado estas cosas tan Muchas gracias. interesantes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.